Atención, porque lo que vamos a desvelar hoy no es una simple noticia. Es la crónica demoledora del día en que un gigante televisivo se desplomó en directo, arrastrando consigo no solo sus audiencias, sino también la dignidad de un presentador que para muchos ya parece un personaje mutante sacado de una pesadilla. Gran Hermano 20, el reality que prometía volver por la puerta grande, no solo se estrelló, sino que protagonizó un auténtico funeral televisivo en vivo y en directo. Una vergüenza nacional que dejó a todo el mundo con la boca abierta y un sabor amargo a decepción. Esto fue la confirmación brutal de que algo crucial, algo vital, se ha roto para siempre en el formato más icónico y controvertido de la televisión española. Un espectáculo que, en lugar de evolucionar, decidió implorar atención con trampas baratas y un casting tan insípido que hacía dudar si realmente estaban buscando concursantes o simples figurantes sin alma. Una noche que pasará a los anales de la historia de la televisión como el epílogo de una era. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vimos aquella fatídica noche? ¿Un evento que más bien pareció una implosión controlada de la mediocridad? La humillación de Jorge Javier Vázquez fue, sin duda, la punta del iceberg de un desastre mucho más profundo. Su rostro, queridos espectadores, su cara, ya es tema de mofa nacional, una prueba visible de las presiones y las desesperadas intervenciones estéticas que parecen haberle arrebatado cualquier rastro de la chispa que un día tuvo. Era evidente que no se sentía a gusto, que el traje le venía grande, o quizás, y esto es lo más escalofriante, que el programa ya no le llenaba, no conectaba con él como antaño, y esa falta de química se transmite directamente a la audiencia, como un virus contagioso. Una imagen que nos deja más preguntas que respuestas sobre el precio de la fama y la presión de mantenerse relevante en un mundo tan voraz. ¿Realmente creyeron los genios detrás de este esperpento que la audiencia española era tan tonta como para ignorar el desplante más burdo de la historia reciente? El famoso y ya tristemente célebre falso directo fue un insulto a la inteligencia de los espectadores. Un acto de desprecio que encendió las redes sociales como la pólvora, provocando una indignación colectiva sin precedentes. La producción tuvo que salir a pedir disculpas, con Jorge Javier a la cabeza, intentando apagar un fuego que ya era un incendio forestal. Este incidente, señores y señoras, no fue un error menor. Fue una declaración de intenciones. Aquí estamos, nos reímos de vosotros en vuestra cara, que la audiencia no perdonó ni olvidó. La credibilidad del formato, esa que ya venía tocada, se desmoronó por completo aquella noche. Las cifras, esas que no mienten y son la cruel vara de medir en el mundo de la televisión, hablaron por sí solas. Y vaya si lo hicieron con un grito desgarrador. El estreno de Gran Hermano 20 se convirtió, sin paliativos, en el menos visto de toda la historia del programa. Una mancha imborrable que quedará para siempre en sus registros. Se quedó más de un punto por debajo de Gran Hermano 19, rozando con los dedos los datos de Gran Hermano 18, en una competición por el último puesto que nadie querría ganar. 889.000 espectadores, un 15,8% de share, son números que, a pesar de los malos tiempos que corren para la televisión tradicional, son un auténtico golpe bajo para un reality que se había erigido como el rey indiscutible del prime time. Si te apasiona el cotilleo de altura y las verdades incómodas que otros medios no se atreven a contar, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Olor a Farándula y no te pierdas ni un solo detalle de los escándalos que sacuden nuestra televisión. Aquí no nos callamos nada. Pero antes de seguir desgranando este desastre, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y cuéntame, ¿qué fue lo que más te indignó de esta noche? ¿Creíste que era falso directo o pensaste que era una manipulación más de la cadena? Tu opinión es oro para nosotros, porque la indignación del público no fue solo por las cifras o el falso directo, fue por esa sensación de que todo olía a chamusquina, a un intento desesperado de fabricar salseo donde solo había un vacío abismal. La producción, claramente, se vio superada por la necesidad de crear un drama artificial, de forzar situaciones que ya no encajan en la sensibilidad de una audiencia que, aunque ávida de cotilleo, exige un mínimo de autenticidad. Los intentos de despistar con falsas expulsiones,
de mover a los concursantes como piezas de ajedrez sin sentido, solo contribuyeron a la confusión y al hartazgo generalizado. Jorge Javier, que se desenvolvía con la profesionalidad que su experiencia le otorga, no pudo disimular lo que todos sentían: una desconexión profunda. Su cara, que algunos ya describen como un collage de operaciones estéticas, parecía reflejar la pena de un payaso obligado a sonreír en medio de su propio naufragio, mientras el barco se hundía irremediablemente. La gente en redes sociales no paraba de comentar su aspecto, de cómo sus ojos, que antes le daban un aire intelectual, ahora parecían los de un pez fuera del agua, desorientado y algo, digamos, mutante. Una imagen que, lamentablemente, se convirtió en el meme de la noche, sumándose a la lista de humillaciones de un presentador que ya no encuentra su lugar. La decisión de cambiar la ubicación de la casa a Tres Cantos, por ejemplo, más allá de la inversión, parece una metáfora perfecta de lo que le sucede al programa. Intenta renovarse por fuera, pero por dentro la esencia se ha perdido. Las casas de Gran Hermano siempre han sido un personaje más, pero esta nueva versión, con su intento de oasis y su pajarería, parecía más un decorado de un catálogo de Leroy Merlin que el hogar de un reality que busca intimidad y conflicto genuino. Una estética que, lejos de innovar, parecía copiar sin alma, diluyendo aún más la identidad de lo que un día fue el Gran Hermano que todos conocimos y amamos. O al menos, que nos tenía pegados a la pantalla. Lo que vimos fue la caída libre de un titán, un presentador que, a pesar de sus esfuerzos, ya no conecta, y una producción desesperada por crear salseo donde solo había vacío y perfiles repetitivos. No es un declive, mis queridos amigos, es un colapso, un reflejo incómodo de la televisión que estamos consumiendo y la que se niegan a soltar, aferrándose a fórmulas que ya no funcionan. Detrás de los números rojos y las disculpas forzadas, se esconde la verdad de un espectáculo que ya no sabe cómo sorprender sin caer en la vulgaridad más absoluta. La tragedia de este estreno va mucho más allá de las cifras. Es la implosión de un mito televisivo que ha perdido su alma, y un Jorge Javier atrapado en un personaje que ya no le llena, ante la mirada atónita de un país que esperaba un regreso épico y recibió un triste y desolador final. Esto, señores, es solo el comienzo de la caída. Prepárense, porque la historia apenas acaba de empezar. Si creíais que el desastre del estreno de Gran Hermano 20 se limitaba a las cifras rojas y a un presentador que ya parece un personaje sacado de la ciencia ficción, esperad, porque el verdadero golpe de gracia llegó con una dosis inesperada de dignidad. En medio de un circo de artificios y la desesperada búsqueda de salseo barato, emergió un héroe anónimo, un concursante que, contra todo pronóstico, se negó a vender su alma y la de su familia por unos minutos de fama efímera. Hablamos de Marco, un joven al que la producción, en su infinita sabiduría, decidió tenderle una trampa emocional que rozaba lo cruel. Un movimiento tan bajo que dejó a la audiencia estupefacta. Imaginad la escena. Marco, a punto de iniciar lo que para muchos sería la aventura de su vida, se encuentra de bruces con su hermano, con quien no se hablaba desde hacía años, debido a un complicado y doloroso problema familiar. La producción, con una crueldad que solo la televisión moderna puede concebir, esperaba que la chispa de la discordia se encendiera en directo, regalando a los espectadores la pelea familiar que tanto anhelaban. Querían lágrimas, gritos, reproches, todo por la sagrada audiencia. Era la carnaza perfecta para alimentar la bestia del morbo. Pero Marco, señores y señoras, demostró que aún quedan principios en este mundo de lodo y purpurina. Con una entereza que dejó boquiabiertos a propios y extraños, este chico se plantó, miró a la cámara y dijo alto y claro que no todo vale en televisión. Declaró que su dignidad y la de su familia no tenían precio, que no iba a convertir un conflicto personal en un espectáculo público para el regocijo de las masas. Sus palabras resonaron como un trueno en el plató, un no rotundo a la vulgaridad y a la explotación de las miserias humanas. La cara de la producción y la del propio Jorge Javier fue un poema. Se les desdibujó la sonrisa forzada al ver cómo el salseo más prometedor de la noche se esfumaba ante sus narices, arrastrado por la integridad de un solo hombre. Este abandono in extremis no fue solo la pérdida de un concursante, fue un bofetón de realidad, un recordatorio brutal
de que la fórmula del morbo fácil ya no basta, y que el público, aunque ávido de cotilleo, exige un mínimo de autenticidad y respeto. Aquella noche, Marco se convirtió en el único concursante con principios, una ironía que duele. Y si el falso directo y la dignidad de Marco no fueran suficientes para hundir el barco, la producción se encargó de rematar la faena con un casting que dejó mucho que desear. Hemos visto, edición tras edición, cómo se busca la diversidad de perfiles, la chispa de personalidades dispares que choquen y generen conflicto de forma orgánica. Pero en Gran Hermano 20, ¿qué nos encontramos? Una camada de jóvenes, sí, muy jóvenes, casi todos con perfiles similares. La modelo curvy, la opositora de la Guardia Civil, el Mr. Sevilla, peluqueras por doquier, un administrativo comercial, un jugador de póker. Todos ellos, guapos, sí, muy guapos, con esa estética de influencer recién salido de una red social, pero carentes de la profundidad y la madurez que se necesitan para sostener un reality de esta envergadura. ¿Dónde quedaron los personajes con historias de vida interesantes? Los que tenían algo más que ofrecer que un físico de 10 y un puñado de ambiciones de fama efímera. Echamos de menos a la gente de mediana edad, a esas personalidades que aportaban experiencia, otras perspectivas y, sobre todo, un toque de cordura a la locura de la casa. La media de edad ha bajado tanto que el programa parece más un campamento de verano para millennials que el gran experimento social que un día fue. La Casa de Tres Cantos, a pesar de sus intentos de renovación con un oasis y una pajarería, que más bien parecía un rincón de un centro comercial, no pudo compensar la falta de chispa humana. Era espectacular, sí, pero fría, sin alma, como un decorado inerte esperando ser llenado por algo que nunca llegó. Las mecánicas del programa, con falsas expulsiones y un ir y venir de concursantes que apenas daban tiempo a conocer, solo aumentaron la sensación de caos y despropósito. Parecía que la producción estaba tan desesperada por crear acontecimientos que olvidó lo esencial: dejar que los concursantes fueran ellos mismos. La esencia de Gran Hermano, esa que nos enganchaba a millones de espectadores, se ha perdido en el camino. Ya no se trata de un experimento sociológico, de ver cómo personas de distintos estratos conviven 24 horas al día. Ahora, la Casa de los Secretos es un simple escaparate de cuerpos esculturales, un caldo de cultivo para edredoning y discusiones prefabricadas, buscando el choque superficial en lugar de la interacción genuina. Se han quedado en la superficie, en la imagen, olvidando que lo que realmente engancha es la verdad, la espontaneidad y las emociones auténticas. Ante este panorama desolador, la esperanza se posa en la figura de Ion Aramendi, quien se encargará de conducir los debates y, ojalá, aportar un poco de la cordura que tanto necesita este programa. Su entrada en el plató para anunciar las primeras nominaciones ya fue un soplo de aire fresco, prometiendo mecánicas algo distintas, pero la pregunta es: ¿será suficiente para salvar un barco que hace aguas por todos lados? ¿Podrá un solo hombre insuflar vida a un formato que parece haber perdido su alma, su identidad y su propósito? La respuesta es incierta y el camino escarpado. El futuro de Gran Hermano 20 se antoja incierto. Una batalla perdida de antemano contra la falta de autenticidad y la saturación del morbo. Y el de Jorge Javier, atrapado en un personaje que ya no le llena, con su rostro mutante, como reflejo de la deformación del propio programa, también pende de un hilo. Su brillo se ha apagado, su conexión con el público se ha desvanecido, dejando un vacío inmenso. Esta no es solo la historia de un reality fallido, es la implosión de un mito, la confirmación de que la televisión, tal como la conocíamos, está en caída libre. Una advertencia clara para toda la industria. La fórmula del morbo fácil ya no basta, y el público, aunque ávido de chismorreo, exige un mínimo de autenticidad. La tragedia de este estreno va mucho más allá de las cifras. Es la implosión de un mito televisivo, un reflejo incómodo de la televisión que estamos consumiendo y la que se niegan a soltar. ¿Creéis que Gran Hermano puede remontar el vuelo después de este desastre? ¿O estamos asistiendo al triste final de una era? La conversación está abierta, y si no quieres perderte ni un solo detalle de esta caída histórica, asegúrate de suscribirte
a Olor a Farándula y activa la campanita. Aquí seguiremos desvelando la verdad, sin filtros ni adornos. Esto, queridos amigos, es solo el principio de una guerra.